casi última sesión de nuestro curso virtual especializado en la atención y protección de víctimas de trata, tráfico de personas. El día de hoy tenemos la presencia de nuestra docente tutora, la licenciada Laura López Ajanduni. Ella es argentina, es licenciada en psicología, titulada por la Facultad de Artes y Ciencias, Universidad Católica de Salta, Argentina. Ella tiene una especialización clínica de niños y adolescentes con orientación psicoanalítica de la Universidad Nacional de Tucumán. Además, tiene una especialización en problemáticas subjetivas del contexto jurídico forense de la Universidad Católica de Salta. La licenciada Laura López tiene una amplia trayectoria en la atención de víctimas. Sin embargo, quiero destacar que desde el año 2017 ella ha fungido como jefa de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de trata, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la provincia de Salta. Además, el año 2017 brindó asistencia a víctimas de violencia en el programa de asistencia integral a víctimas de violencia intrafamiliar y de género en la provincia de Salta también. Y bueno, a la fecha ella es directora de la asistencia integral a víctimas de delitos. Con esta amplia trayectoria queremos dar la bienvenida a la licenciada Laura López, que se encuentra ya en línea para empezar nuestra clase. Al momento de empezar, quiero dar las recomendaciones que ya las conocen. Sin embargo, las reglas son que todas y todos debemos tener el micrófono apagado, encenderlo únicamente cuando nuestra docente lo autoriza, tener las cámaras encendidas para que la docente pueda conocerles. Las preguntas están permitidas, así como los comentarios, cuando la docente abre el momento para ello, o también pueden ir haciendo sus preguntas de manera interna en el chat de esta sala, para ir respondiéndolas cuando sea el momento oportuno. Bienvenidos de nuevo a esta sesión. Le voy a dejar la batuta a la licenciada López. Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Celebro este espacio y que tengan esta posibilidad de capacitación, teniendo en cuenta la función tan importante que cumplen cada uno de ustedes como agentes del Estado, ¿no? Y cumpliendo la función de la defensa, la protección de los derechos de las víctimas. Así que, bueno, muchas gracias y espero poder aportar y poder cumplir con todas las expectativas y aportar a esta extensa capacitación que vienen realizando en estos meses. Bueno, como ya comentó Paola, yo vengo trabajando hace bastante en lo que es la asistencia a víctimas tanto de violencia de género y de trata de personas. Específicamente, también realicé, bueno, mi tesis de licenciatura en lo que es la intervención psicológica de víctimas de trata de personas. Y en este campo, si bien ahora podemos encontrar quizás más material, más bibliografía sobre el tema, sobre este delito, que es un delito que también sabemos lo que vamos trabajando día a día, que es un delito que se va transformando, que va mutando, digamos, atravesados por diferentes fenómenos sociales, diferentes circunstancias, que ya les iré comentando también, y a lo cual las leyes y nosotros como agentes del Estado tenemos que estar pendientes también y a la orden del día con todas estas mutaciones que va tomando el delito, ¿no? Bueno, tenemos para hoy lo que es el módulo número 7,
me han encomendado lo que es la atención psicológica a víctimas de trata. Fundamentalmente, no sé si están viendo como el modo de presentación. Ahí. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Sí. Bien, perfecto. Bueno, sabemos que la trata de personas es una modalidad contemporánea de esclavitud. Es la forma extrema, ¿no? Más extrema de violencia contra las mujeres, niñas y niños, y una de las peores formas de vulneración de los derechos humanos. Como vi el programa de ustedes, sé que fueron ya trabajando con respecto al delito de trata. Si bien nosotros acá en Argentina tenemos una legislación, ustedes tienen también su propia legislación nacional. Entiendo que las legislaciones están y dependen de lo que es el protocolo, que es el protocolo de Palermo, que fue regido por la ONU, y a lo cual se adscriben todos los países, tanto como Argentina y Bolivia, y en base a esto recortamos y tenemos lo que es el concepto de trata, ¿no? Para poder hablar de lo que es la asistencia, bueno, es importante entender, ¿no?, que la trata de personas tiene que ver con el ofrecimiento, con la captación, con el traslado, con la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, ¿sí? Entonces, es importante, bueno, nosotros acá, esto que ustedes están viendo en este momento, no sé si lo vieron en otro seminario anterior, que son tipificaciones que tiene el delito en la ley de trata, la modificatoria de la primera ley. O sea, en Argentina hay una primera ley que fue en el 2012, perdón, en el 2008, y luego en el 2012 se hace la modificatoria de la ley, en donde justamente obedece a estas transformaciones que se van suscitando y van ocurriendo, ¿no?, en el delito. ¿Por qué digo transformaciones? Porque hay nuevas modalidades que van cambiando justamente porque el tratante va aprendiendo todas las condiciones del delito, ¿sí? Entonces también va encontrando la forma de poder sortear, de poder huir o evitar ser captados por las autoridades, ¿no? Bueno, acá tenemos las diferentes tipificaciones, ¿sí? Cuando se redujere o mantuviera una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido, cuando se forzare a una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Acá hubieron algunas cuestiones que se aumentaron. Por ejemplo, en este caso, la antigua ley solamente contemplaba lo que era la extracción forzosa o ilegítima de órganos, y se aumentan si son fluidos o tejidos humanos, o también este punto que tiene que ver con cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hechos, ¿sí? Esta cuestión de que la persona llega a un lugar, es engañada, recibe una propuesta ya sea laboral o de otro tipo, y cuando llega al lugar tiene que estar reducida a un matrimonio servil, ¿sí? Eso dentro de lo que es la legislación argentina se contempla dentro de lo que es el delito de trata. Estos son los elementos fundamentales en los cuales nosotros, bueno, tenemos que tener en cuenta las acciones, ¿no?, que involucra la trata, que tienen que ver con el ofrecimiento, con la captación, con el transporte, el traslado y la acogida o recepción de personas, ¿sí? Son estos elementos
en los cuales se tienen en cuenta. Seguramente ustedes ya, no voy a detenerme mucho en estos temas, porque seguramente los fueron viendo en el transcurso del curso, ¿sí? Igualmente nosotros lo que fuimos viendo con respecto, por ejemplo, a lo que es el ofrecimiento, la modalidad de secuestro no es algo que se está dando últimamente, sino más que nada la forma de captación tienen que ver con un ofrecimiento y sobre todo con propuestas y ofrecimientos laborales, ¿sí? Donde se propone a la víctima una oferta tentadora, de total cambio de vida, con pagos exorbitantes, digamos, de mucho dinero, y en donde la persona queda convencida que va a cambiar su vida, ¿sí? Con él. Esa está siendo como la mayor forma de captación de las víctimas en las cuales estamos viendo, ¿sí? En lo que tiene que ver también con la trata laboral, se trabaja mucho y se ha visto mucho con el tema de lo que son los talleres textiles. Nosotros acá en la provincia de Salta específicamente estamos viendo sobre todo con el tema del trabajo rural, ¿sí? Y tenemos muchos trabajadores migrantes, sobre todo de Bolivia, que ingresan por las temporadas a Salta, ¿sí? A Argentina, a trabajar en los campos, ¿sí? Y esto es algo que ya está muy naturalizado, es algo que los mismos trabajadores, las mismas personas, ya tienen incluso identificados los lugares a donde van a venir a trabajar por el tiempo de cosecha, y tienen naturalizada esta forma de explotación, ¿sí? Bueno, acá seguíamos un poco lo que es el transporte y el traslado, que involucra el desplazamiento de la víctima desde el lugar de origen al lugar de destino, ¿sí? Siempre el objetivo del traslado de la víctima va a ser la explotación, ¿sí? La explotación en el lugar de destino. En muchos casos que también nos sucede es encontrar o poder rescatar a la víctima en el momento de este transporte, del viaje, del tránsito, digamos, ¿no? En donde no se llega a cumplir, digamos, el delito, ya que la víctima es rescatada antes del momento de la explotación. Y en este caso del transporte, pensemos que siempre se le facilita la forma del traslado, ya sea siendo llevadas por el mismo tratante o bien acompañadas, facilitándoles el viaje, el vehículo, pasajes, todo lo que sea pertinente para el traslado. Y en la acogida y recepción ya consiste más que nada en brindar un alojamiento a la víctima, ¿sí? Para que asegurarse que esta víctima pueda ser explotada. Bueno, para esto se van a utilizar también diferentes métodos, como es la privación o restricción de la libertad, la reducción del contacto con familiares, con conocidos, el maltrato físico, psicológico, retención de los documentos, suministro de alcohol, de drogas. Son diferentes métodos que utiliza el tratante para poder aislar a la víctima también de su entorno. Entonces, poder garantizar la explotación. En cuanto a los distintos tipos de finalidad de explotación, la explotación, bueno, de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, conocida como trata con fines de explotación sexual, pornografía infantil, trabajos o servicios forzados, conocida como trata con fines de explotación laboral, la esclavitud o prácticas similares, servidumbre, extracción de órganos y, bueno, el matrimonio forzoso. Los medios por el cual se comete la trata, esto siempre es importante identificar en base al ofrecimiento, a la propuesta que recibe la víctima, quién puede identificar. Nosotros acá tenemos un protocolo y tenemos guías incluso de preguntas, que justamente las preguntas están destinadas a poder investigar el delito, ¿no? Las etapas del delito. Con respecto a los medios,
tienen que ver con concepción o la recepción de pagos o beneficios. Siempre hay un engaño, ¿no? Una propuesta engañosa, un abuso de autoridad o vulnerabilidad, que es un tema que lo vamos a ver más en profundo ahora, la intimidación o coerción, el fraude, la violencia, son todos medios que utilizan para poder someter a la víctima. Bueno, acá esto lo introduje también, para nosotros fue muy importante, una de las modificaciones que se hace desde la primera ley a la segunda tiene que ver con que no se tiene en cuenta el consentimiento de la víctima, ¿sí? En la primera ley, que se sancionó en 2008, se tenía en cuenta el consentimiento si la víctima era menor de edad. Cuando la víctima alcanzaba la mayoría de edad, es decir, mayor de 18 años, directamente no se tenía en cuenta, el consentimiento en el sentido que si la víctima había prestado su consentimiento, su voluntad para esa propuesta que recibió, para trasladarse, para ir al lugar donde después finalmente era explotada, no se tenía en cuenta porque se consideraba que era mayor de edad, ¿sí? Justamente los diferentes estudios de diferentes organismos como de la OIM, de la ONU, de diferentes organismos que vienen trabajando en esta temática, se empiezan también a trabajar sobre los factores de vulnerabilidad, ¿sí? Más allá que la víctima sea o alcance la mayoría de edad, es muy importante tener en cuenta todos los factores de vulnerabilidad que tiene esa víctima, que la llevaron y la colocaron en esa situación, ¿sí? Porque también entendemos que no cualquier persona es víctima, ¿sí? Hay ciertos factores de vulnerabilidad y que también tienen que ver con características personales, características sociales, diferentes factores que influyen para que la víctima pueda aceptar una propuesta de naturaleza engañosa, ¿sí? O sea, pensemos en esto, en el sentido de que si yo recibo una propuesta de trabajo en donde me ofrecen una gran suma de dinero para realizar, por ejemplo, un trabajo de moza en un restaurante y me dicen que tengo que trasladarme a Chile o que tengo que trasladarme a Bolivia para cumplir ese trabajo, si yo no tengo los mecanismos, o sea, no tengo a nivel personal ciertas alertas que me indiquen que hay algo que no está bien, ¿sí? En el caso de la víctima, esa propuesta aparece como una salvación, ¿sí? Como una salvación a su vida. Todo lo que sucede en su vida es algo de terror, digamos, ¿no? En cuanto a diferentes factores que puede estar atravesando la víctima y teniendo en cuenta que pueden haber antecedentes también, que ya lo vamos a ver también, de otras cuestiones o delitos que pueda haber atravesado la víctima. Entonces, esa propuesta aparece como una salvación. Ahora, si una persona que no tenga esos factores, si recibe esa propuesta, lo primero que hace esta persona es poder decir, pero ¿por qué me están pagando tanta plata? ¿A dónde tengo que ir? O averiguo, pido más detalles, pido información. Esas alertas no la tienen todas las víctimas, ¿sí? No la tienen todas las personas, porque justamente hay algo en la víctima que no se activó, ¿sí? A nivel de este tipo de alertas y que es esa falta, digamos, o falla en esta alarma es lo que la coloca también en una situación de riesgo, ¿sí? En poder aceptar este tipo de propuestas. Introducí también, vi que ustedes trabajaron, vinieron trabajando en lo que es la perspectiva de género, estaba en la temática en el programa. Me parece importante, cuando hablamos de lo que es la asistencia a víctimas, poder trabajar lo que es la perspectiva de género, ¿sí? La perspectiva de género, primero pensemos qué entendemos por género, ¿sí? El género es una construcción,
¿sí? Acá tenemos seleccioné justamente, y yo les facilité en la bibliografía también, este material de Rodríguez, en donde aparece este concepto, ¿sí? Donde es una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia social en desigualdad social. O sea, que el género es una categoría social que se impone sobre un cuerpo sexuado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El sexo tiene que ver con esto, de decir el sexo biológico, ¿sí? Lo que es varón y mujer. El género implica una construcción, por eso hablamos de una categoría social, porque es algo que se construye con otros factores sociales, culturales, es decir, esto que tiene que ver cómo ser mujer o cómo ser varón, ¿sí? Que tienen que ver con diferentes roles, ¿sí? En esto vemos, por ejemplo, el hombre, hay trabajos que son para el hombre, hay trabajos que son para la mujer, ¿sí? Pero porque eso fue construido socialmente. Nosotros acá, por ejemplo, en la provincia de Salta, hace varios años, las mujeres pueden conducir los que son los colectivos de transporte urbano, ¿sí? En lo que es la capital de Salta, en lo que es la provincia, cosa que eso antes solamente era un trabajo exclusivo para el varón, ¿sí? Digamos, se supone ya directamente es una categoría, esta construcción supone que por ser mujer o por ser varón, estás destinado a realizar determinadas actividades, tareas que son diferentes y que por eso, acá en este concepto, convierten esta diferencia social en una desigualdad social, ¿sí? Sobre todo porque ponen en desigualdad a lo que es a la mujer con respecto al hombre, ¿sí? Por eso acá también se definen, digamos, se edifican nociones de feminidad, masculinidad, que nos construyen a nosotros, tanto como sujetas mujeres o sujetos varones, sociales con características diferenciadas en función de nuestra asignación social. ¿Qué es importante para nosotros que vamos a trabajar, que trabajamos en la protección y en la asistencia a la víctima? Desbiologizar el género, ¿sí? Que es comprender que la genitalidad no tiene que ver con las características sociales que se atribuyen o que se otorgan, es decir, como varones o mujeres, porque eso ya determinan desigualdades en las formas de que la persona puede experimentar el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la perspectiva de género implica que nosotros podamos entender que al frente de nosotros tenemos una víctima, que es una persona, que es un sujeto o sujeta, que es un sujeto de derechos, ¿sí? Y que puede recibir, que debe recibir todos los derechos que fueron vulnerados. Sin tener en cuenta estas desigualdades por ser mujer, por ser varón, no categorizar de esa manera, ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos en cuenta lo que es la perspectiva de género. Después ustedes, si tienen alguna duda, lo podemos ir charlando a medida que vamos avanzando. Bueno, acá hay 3 puntos fundamentales que tienen que ver, que ustedes han encontrado seguramente en la bibliografía, que la perspectiva de género implica reconocer las relaciones de poder entre los géneros, o sea, lo que imponen esta diferencia o jerarquización de los varones sobre las mujeres, ¿sí? Esta diferencia de superioridad que siempre fue colocada de varones sobre mujeres, partir de lo que es la construcción social e histórica, ¿sí? De estas relaciones, y entendiendo esto que les venía un poco explicando, ¿no? Que justamente estas categorías que definen lo que es lo masculino y lo femenino tienen que ver con atribuciones, de expectativas sociales, de roles, de pautas comportamentales, emocionales, de estilos de vida, de diferentes tareas, actividades,
que responden o son sostenidos también por normas y valores culturales de las mismas instituciones sociales, ¿sí? Esto es algo que se construye a nivel social. Y bueno, finalmente, en este tercer punto, sería reflexionar sobre las múltiples formas de opresión, ¿no?, que atraviesan el entramado social y sus articulaciones con otros ejes tales, bueno, como los que son de clase, de etnia, edad, sexualidad, la religión, siempre situando a las personas, a los ciudadanos, en una condición de vulnerabilidad o privilegio, ¿sí? En el momento que yo hago una distinción o una diferencia bajo estas categorías, estoy poniendo o colocando a alguien en una situación de vulnerabilidad o en una situación de privilegio. Por eso es importante, nosotros acá en la provincia venimos trabajando mucho sobre esta perspectiva de género, que esto es algo muy importante para tenerla, poder aplicarla desde todas las instituciones, todos los organismos y sobre todo todos los agentes del Estado, ¿sí? Puntualmente nosotros tenemos una ley que es la ley Micaela, en la cual obliga a todos los funcionarios del Estado a capacitarse en perspectiva de género, ¿sí? Sobre todo magistrados de lo que son las autoridades judiciales, jueces, fiscales, defensores, que tienen que después tomar decisiones y poder, bueno, realizar fallos, realizar decisiones con respecto a situación, ¿no?, de lo que son las víctimas. O sea, en este caso, nosotros, bueno, supongo que en Bolivia, porque esto es algo a nivel mundial, ¿sí? No es algo a nivel, me parece que no es algo a nivel de un país o de otro, esto es algo que se viene trabajando a nivel mundial, y lo que es la perspectiva de género implicó poder conseguir ir conquistando diferentes derechos para conquistar lo que es la igualdad, ¿sí?, en lo que es la cuestión del género. Nosotros, por ejemplo, en muchos casos, y acá han sucedido muchas situaciones, sobre todo de mujeres, de víctimas de violencia, de femicidios, y en los cuales siempre los medios de comunicación, los operadores sociales, las instituciones colocan a la mujer como una mala víctima, ¿sí? Cuando la mujer sufre, o sea, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, y esto es lo que se refiere a la perspectiva de género, ¿sí? Porque hay cosas que para la mujer no están permitidas y que para el varón sí. En muchos casos, por ejemplo, acá hay casos que han sido paradigmáticos, y con respecto a femicidios de mujeres, cuando se conocía la noticia, los medios sociales empezaban a hablar y a descalificar a la mujer. En algún punto era justificar el femicidio, justificar el delito, el asesinato de una mujer por las conductas, por cómo se viste la mujer, por cómo se desempeñaba, si se había logrado estudiar o no estudiar, que justamente, bueno, hay un artículo muy interesante también que trabajan sobre lo que es la mala víctima, ¿no? En donde nosotros estamos desconociendo y donde justamente bajo esta categoría se desconoce totalmente lo que es el delito, ¿sí? Lo que está sufriendo y la vulnerabilidad de la víctima para hacer un juicio sobre la conducta de esa persona, ¿sí? Entonces, nosotros en el momento que nos enfrentamos a una víctima y esa víctima viene a pedirnos ayuda, a pedirnos una asistencia, lo primero que tengo que concentrarme es cómo voy a ayudar y qué es lo que le pasó a esa víctima, ¿sí? No juzgar, no entrar en estas juzgaciones o juzgar esto, ¿no? A ver, ¿por qué la víctima estaba en ese lugar? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, ¿por qué estaba vestida de tal manera? ¿Por qué estaba a esa hora? O sea, si bien sabemos incluso que hay ciertas características personales que tienen que ver con esta falta de alarma, esta falta de cuidado, en donde la víctima también se coloca en situaciones de peligro porque obedecen a toda una
caracterización psicológica, digamos, que también es una condición de vulnerabilidad, tenemos que tener en cuenta y no perder de vista lo que es la asistencia a la víctima, ¿sí? El poder asistir y poder saber que esa persona sufrió, fue víctima de un delito. Bien. Bueno, esto un poco para poder entrar en lo que es la vulnerabilidad, ¿sí? Esta es una palabra que seguramente ustedes vinieron, seguramente han trabajado en las ponencias anteriores. La palabra vulnerabilidad tiene que ver con esta condición que hay, hay conceptos que hablan de esta, podríamos decir, incapacidad que tiene la persona para poder sobreponerse ante cierta adversidad frente a un delito. Tiene que ver con esta sensación de inseguridad, de impotencia en poder resolver o enfrentar, ¿no?, situaciones. Para esto, yo incluso les compartí también este documento, que es muy importante, la Cumbre Iberoamericana, justamente en su 14ª edición de trabajos realizados, ha elaborado las reglas de Brasilia, en las cuales se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, su género, su estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces acá tenemos diferentes puntos que me gustaría ver a qué se refieren, poder desarrollarlos, porque nosotros justamente en esta clase me pareció interesante poder hablar dos ejes fundamentales, ¿sí? Lo que es las condiciones o factores de vulnerabilidad de la víctima, lo que nosotros podamos entender cuando estamos frente a esa condición de vulnerabilidad y a que esta persona no está en las mismas condiciones que otra, ¿sí? La vulnerabilidad es algo que la coloca en una posición desigual, sobre todo frente a los derechos, ¿sí? Y por otro eje, por un lado, van a ser los factores de vulnerabilidad y por otro lado, la afectación psicológica de la víctima y cuáles son, estos síntomas que presenta la víctima, todo esto, cómo podemos nosotros poder identificar cuando esté atravesando por esta situación y las herramientas también que ustedes puedan tener para poder enfrentar y para poder, sobre todo, proteger y ayudar a la víctima, ¿sí? No sé si quieren, antes de pasar, no sé si vamos, vamos comprendiendo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Vamos todo bien? Si alguien, no sé, me quiere poner en el chat. No hay ninguna duda, entonces seguimos adelante, ¿les parece? Perfecto. Bueno, gracias, Victoria. ¿Todo bien entonces, chicos, chicas? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a esto que venimos trabajando? ¿O hacer algún comentario? Bien. Bueno, voy a seguir para que pongamos en presentación. Bien. Bueno, ¿cuáles son lo que se puede constituir como causas de vulnerabilidad, entre otras también? Bueno, tienen que ver la edad,
cuando tenemos enfrente una víctima, niña, niño o adolescente, que es una persona menor de 18 años de edad, bueno, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad, en virtud de lo que sea la legislación, esa persona tiene que tener un tratado especial, es un sujeto de derecho y tiene que tener un tratamiento especial en base a su condición de niño, niña y o adolescente, ¿sí? Atendiendo a todas las condiciones evolutivas de su personalidad. Nosotros acá en Argentina tenemos la figura, incluso tenemos una ley en base a la protección de niñas y niños, en los cuales hay que seguir muy en claro y dar aviso a la autoridad competente cuando nosotros estamos frente a una niña, niño o adolescente, ¿sí? La persona también de avanzada edad, o sea, el envejecimiento, también es una causa de vulnerabilidad, o sea, pensando que una persona adulta mayor tenga ciertas dificultades en base a sus capacidades funcionales para poder ejercer sus derechos. Otro punto es la discapacidad, en donde vamos a entender la discapacidad como la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza, bueno, permanente o temporal, que limite la capacidad de esta persona para ejercer sus derechos, ¿sí? Y que esto puede estar agravado, esta discapacidad, puede estar agravada por su entorno económico y social. O sea, justamente la pueden poner en una condición de mayor vulnerabilidad. Pertenencia a comunidades indígenas. Las personas que pertenecen a comunidades indígenas o pueblos originarios, nosotros acá en Argentina tenemos diferentes comunidades, pueden encontrarse en una condición de vulnerabilidad, sobre todo cuando se enfrentan al sistema judicial, ¿sí? O sea, se deben poner a disposición todas las condiciones para que esas personas puedan ejercer con plenitud todos sus derechos ante la justicia, o sea, que no haya discriminación, que pueda fundarse en su origen, en su identidad indígena, justamente también respetando su dignidad, su lengua, sus tradiciones culturales. En este punto, por ejemplo, a mí me pasó en un rescate de víctimas, que fue en el interior acá de la provincia, donde las víctimas se encontraban en una finca trabajando en un campo, realizando trabajos forzados, y eran de la comunidad Huichí, acá en Salta. Cuando nosotros seguimos lo que es el protocolo, la primera asistencia tiene que ver con la asistencia médica de las personas, justamente, bueno, en este caso había hombres y había mujeres. Las mujeres, por ejemplo, no podían hablar con personas extrañas a su comunidad, ¿sí? Otro tema, por ejemplo, era que no se les permitían sacar sangre, por ejemplo, en el hospital. Entonces, cuando fuimos al hospital, bueno, había toda una cuestión cultural en la cual, si nosotros avanzamos en nuestro protocolo, lo que para nosotros está bien, estamos avasallando y pasando por encima de lo que es la cultura de esa comunidad, ¿no? De esa víctima. Entonces, ¿hasta dónde estoy restituyendo? ¿Hasta dónde estoy protegiendo los derechos de una víctima si al mismo tiempo estoy avasallando sus tradiciones culturales, ¿sí? Otro tema también era el tema del idioma y de la lengua, en el cual ellos hablaban su propia lengua. Entonces, después, para poder hacer su declaración testimonial, es importante que tengan un traductor, ¿sí? Que eso también es una dificultad, por ejemplo, que nosotros nos encontramos acá, que todavía sigue siendo una dificultad el poder encontrar traductores para que estas personas puedan acceder de la misma manera que otras a este derecho de prestar su declaración testimonial, ¿sí?
Otro punto de factor de vulnerabilidad es la victimización. La victimización, bueno, se considera la víctima que es toda persona que ha sufrido un daño, ¿sí? Que, bueno, en este concepto fue ocasionado por una infracción penal. Puede ser una lesión física, psíquica, como también un sufrimiento moral y el perjuicio económico también. Es importante que se puedan, digamos, que se tenga en cuenta la vulnerabilidad, que esta vulnerabilidad puede proceder, como yo les decía recién, de las características propias personales, como también pueden venir de la infracción, o sea, del delito, ¿sí? Y bueno, acá tenemos sobre todo lo que son las víctimas, justamente, acá estamos hablando de la víctima de trata, que eso es una condición de extrema vulnerabilidad, ¿sí? O sea, como las víctimas también, ya sean menores de edad, víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, y así también como familiares de víctimas de muerte violenta. Ya vamos a ver cómo funciona este punto de lo que es la vulnerabilidad de la victimización en las víctimas de trata, ¿sí? Otro punto es la migración y desplazamiento interno. El desplazamiento de una persona fuera de su estado, fuera de su país, el desplazamiento de un país, de su propio país de origen, a otro país, implica una causa de gran vulnerabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona llega a un lugar donde puede encontrarse con otro idioma, donde las leyes y normativas son diferentes, donde es aislada de su centro de vida, ¿sí? Esto es muy común, como yo les comentaba recién, en los cuales nosotros también tenemos muchos casos que son, acá les llamamos también los que son los empleados, los trabajadores golondrinas, ¿sí? Que sería un poco como naturalizar lo que son las víctimas de explotación laboral, ¿sí? Por eso acá hace sobre todo hincapié en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares, ¿sí? Que justamente esta condición de migración y desplazamiento es una condición que pone en total indefensión a la persona. Bueno, la pobreza, que esto es algo que ya conocemos, ¿sí? Constituye básicamente lo que es una causa de exclusión social, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural, y es un serio obstáculo para el acceso tanto a la justicia como a todos los derechos, ¿sí? Como cuando nosotros hablamos de estas condiciones de vulnerabilidad, sabemos que hay personas que no tienen las mismas condiciones que otras, que no pueden acceder a la salud, que no pueden acceder a la educación, que no pueden acceder a diferentes derechos en los cuales deberían poder acceder, ¿sí? Bueno, la pertenencia a minorías también, esto más que nada tiene que ver con a una minoría, la pertenencia a una minoría ya sea nacional o étnica, religiosa, lingüística, donde acá se debe respetar también la dignidad cuando esta persona tenga contacto con el sistema de justicia y principalmente con estos dispositivos. Yo un poco recién hablando con Paola y Renzo me comentaban que ustedes trabajan en diferentes municipios de Bolivia y en los cuales se enfrentan a la asistencia, ¿no? de la víctima de violencia, violencia intrafamiliar y de género seguramente, y la víctima de trata. Bueno, el género, ¿sí? El género un poco tiene que ver con esto que les expliqué recién, es la perspectiva de género. Justamente es la discriminación, ¿no? Que sufre la mujer en determinados ámbitos, también es un obstáculo para el acceso a la justicia.
Y esto va a estar agravado cuando, aparte del género, haya otra condición como las que mencionamos anteriormente, ya sea la edad, ya sea la pobreza, la pertenencia a comunidades originarias o indígenas, eh, en donde la mujer, por ser mujer, puede sufrir lo que es la discriminación contra la mujer, ¿sí? Que tiene que ver con aquella exclusión o restricción que está justamente basada en el sexo, ¿sí? En esto de ser mujer. Por ser mujer no podés acceder a determinado beneficio o a determinado derecho, ¿sí? O sea, lo que implica acá que es anular el reconocimiento, el goce, el ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, ¿sí? O sea, esto menoscabando las libertades fundamentales, tanto en la esfera política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Y aquí vamos lo que se considera también la violencia contra la mujer, ¿sí? Que tiene que ver con cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, bueno, en un hecho más grave, el daño o el sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ya sea mediante la violencia física o psíquica. En este punto, por ejemplo, nosotros acá en la provincia de Salta, y esto también a nivel nacional, es algo que se viene trabajando mucho, se trabajó mucho incluso en las comisarías donde están las fuerzas de seguridad, la policía. Hay policías que fueron capacitadas en los cuales son denominadas operadoras BIF. Operadoras BIF significa operadoras de violencia intrafamiliar o violencia familiar. Entonces, estas operadoras justamente son las que tienen que ejercer dentro de la fuerza de seguridad los derechos de la víctima, ¿sí? En este caso, en muchos casos la víctima llega a la comisaría y no le quieren tomar la denuncia, no reconocen, por ejemplo, tenemos relatos de víctimas en los cuales nos han dicho esta situación de, bueno, pero a ver, volvé a tu casa, capaz que arreglás las cosas con tu pareja, en donde se desconoce la situación de violencia, ¿no? Esto en el caso de la violencia contra la mujer. Algo muy grave. Nosotros en Salta hemos tenido índices de femicidios, sobre todo en el año 2017, muy altos. Por eso se vienen trabajando con políticas de Estado que son sostenidas, seguimos, justamente se prorrogó y actualmente tenemos un decreto de emergencia por violencia de género en la provincia, en los cuales es algo que se tiene que seguir trabajando y este es uno de los pilares fundamentales, la capacitación en lo que es la perspectiva de género y en la asistencia a las víctimas. Bueno, las vulnerabilidades o tipos de vulnerabilidades pueden existir previamente en el caso de las víctimas de trata o ser creadas por el tratante. Tenemos lo que es la vulnerabilidad ya existente, que tiene que ver con todo esto que ya mencionamos, que es la pobreza, la discapacidad, el género, un embarazo, la cultura, el idioma, las creencias. Todo esto tiene que ver con una vulnerabilidad, una condición de vulnerabilidad ya existente. Y por otro lado tenemos la vulnerabilidad creada por el tratante. Es decir, donde el tratante, o sea, se puede crear un contexto a través del aislamiento social, cultural o lingüístico, la situación irregular de la víctima, o una dependencia también mediante ya sea el abuso de drogas, el suministro de drogas, o también esta dependencia emocional, ¿sí? Que la deben haber visto en el material que les pasé, justamente esto, como esta afectación que tiene la víctima, pero lo que crea el tratante es un contexto diferente donde va a crear una vulnerabilidad, ¿sí? O sea, si estoy en un lugar en otro país, donde no conozco, lo primero que hace el tratante, por ejemplo, en los casos que la víctima no entró en forma legal a ese país,
es decirle, bueno, si vos salís, te podés ir, pero si vos salís acá, mirá que te va a agarrar la policía, vas a estar presa. Entonces, son condiciones, son contextos que crea el tratante para poder lograr el aislamiento social, cultural y lingüístico y de todo tipo de esa víctima. Bueno, acá en lo que es, yo les decía recién, el punto de la victimización de la víctima, este elemento, esta condición de vulnerabilidad, nosotros tenemos una victimización primaria, que es la que se produce cuando la mujer es captada y explotada sexual o laboralmente, o la persona, digamos, ¿no? La víctima en general, esta es la victimización primaria. La victimización secundaria, esto es más que nada válido para las víctimas de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual, es algo posterior, puede ser posterior o simultánea a la explotación, ¿sí? O sea, acá en esta victimización nosotros observamos que hay un castigo personal que tiene la víctima por haber participado en estas actividades de contenido sexual, no importa su consentimiento, ¿no? Más allá que pueda haber dado su consentimiento, hay como un autorreproche, ¿sí? Justamente acá aparece todo lo que son los cuestionamientos morales y éticos que la víctima ejerce sobre sí misma. Entonces, cuando la víctima llega a hacer una declaración, se encuentra en una posición defensiva, ¿sí? Justamente, y esto también lo vamos a ver, que muchas veces nosotros podemos recibir la denuncia o de una tercera persona, no siempre la víctima es la que denuncia. Acá, digamos, aparecen todas estas barreras, ¿no? Se producen como barreras psíquicas que van a reforzar y que la víctima en muchas ocasiones no quiere declarar, se siente incómoda diciendo la verdad, ¿sí? Ya que está pendiente de este juicio o de este juicio social, moral, que viene de afuera, ¿no? Pensemos que la víctima no quiere justamente que su entorno se entere, más allá de que nosotros le pedimos que se coloque en esta situación, que pueda entender que lo que le pasó es algo terrible, que tiene que ver con un delito, poder explicar, es muy importante poder explicar esto, porque muchas veces una de las cuestiones también es la naturalización del delito, ¿sí? En donde la víctima no reconoce que está y lleva todo un proceso y un trabajo, una asistencia psicológica, en la cual la víctima pueda reconocer que lo que le pasó es un delito, ¿sí? Es algo que no está permitido. Y esto obedece a diferentes mecanismos psicológicos en los cuales hay que trabajar, pero bueno, se aparecen muchas resistencias en este camino, ¿sí? Y esta victimización terciaria se promueve en el proceso judicial, ¿sí? De varias formas. Puede ser durante el allanamiento, o sea, en muchos casos la víctima, en vez de sentir la protección y el alivio, siente pánico y entra rápidamente en crisis, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros al momento del rescate, bueno, acá yo ya les voy a comentar también, nosotros con la oficina, nosotros trabajamos en el momento del rescate de la víctima y es muy importante que poder darle la protección y el alivio a la víctima, ¿sí? En muchos casos funciona diferente. También la asistencia a un tribunal, ¿sí? A hacer una declaración. O sea, en ese momento tiene que enfrentar un lugar que es totalmente desconocido, contarle lo que les pasó, que es algo tan difícil, poder que puedan hablar de esto que sucedió, ¿no? De esto traumático. Entonces, que tienen que ver con esto de esta asistencia a la declaración testimonial, ¿no? Que lo perciben como algo amenazante, ¿no? No perciben esta situación como un beneficio. Y también durante la declaración testimonial
durante el testimonio de la víctima, generalmente suelen estar presenciadas por varias personas, donde se refuerza esta posición de víctima. Entonces, ellos viven con esta situación como algo traumático, ¿sí? Por eso acá justamente está en nuestras manos intervenir para poder disminuir todas las formas de victimización terciaria, o sea, reducir las secuelas que deja el trauma y el estrés a la víctima. Bueno, nosotros acá así podemos saber hasta cuándo la víctima puede hablar, puede contar de algo, qué es lo más importante, qué necesita en ese momento, ¿sí? Bueno, la trata de personas sabemos que afecta y vulnera los derechos a la libertad, a la identidad, a la salud, a la educación. Justamente es una vulneración total de derechos. Bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere realizar algún comentario? No sé si tienen alguna duda con respecto a este tema de la asistencia, si hay algún concepto que no haya quedado claro. Pregúntenme sin ningún problema. Bien. Bueno, muchas gracias, Victoria. Cualquier cosa, si ustedes quieren que nos vamos deteniendo, si hay algo que no entienda, me avisan, por favor. Bueno, ¿con qué víctimas nos enfrentamos luego del rescate? ¿Sí? La víctima, a ver, no sé si hay algún mensaje. Perfecto. Bien. Bueno, las víctimas luego del rescate. Nosotros nos encontramos con víctimas que fueron explotadas sexual o laboralmente, que fueron engañadas, que fueron golpeadas, amenazadas, violadas, torturadas, temen represalias tanto para ellas como para su familia. En modo de presentación. Bueno, las secuelas que pueden tener sabemos que son enfermedades de transmisión sexual, también adicciones inducidas por sus explotadores. Hay una total desconfianza tanto de las autoridades como de las instituciones. Por eso es que pasaba que les comentaba este proceso de la victimización que aparece, esta victimización terciaria, que en el allanamiento, en vez de sentir el alivio y la protección, pueden sentirse, entrar en pánico, en crisis, porque hay una desconfianza total, ¿sí? No desean ni que sus comunidades, ni que sus familias sepan que fueron víctimas de explotación sexual. Pueden, bueno, presentar diferentes síntomas, afecciones derivadas del estrés, la confusión, fobias, ataques de pánico, sentimientos de indefensión, vergüenza, humillación, sobre todo esta situación de que la víctima justamente se siente culpable también por lo que le pasó, ¿sí? Entonces, esto es una de las cuestiones. Ahora vamos a ver más lo que tiene que ver con lo que son las afectaciones. Ahora pasamos de lo que son los factores de vulnerabilidad, pasamos a las afectaciones psicológicas de las víctimas. Yo les traje acá un poco lo que tienen que ver con el síndrome de indefensión adquirida, también el síndrome de Estocolmo, que son síndromes que aparecen, que también nos hablan. Yo dentro de mi formación tengo una formación más
de lo que es el psicoanálisis, y en lo que puede trabajar también con víctimas, nosotros entendemos, podemos ver que hay una posición de objeto, ¿sí? La víctima es colocada en una posición de objeto de desecho del otro. Entonces, lo que hace el tratante, justamente en esta condición de vulnerabilidad que decíamos que es creada por el tratante, uno de los elementos es la anulación total de la subjetividad de la víctima, ¿sí? ¿Qué significa que hay una anulación de la subjetividad? Cuando nosotros decimos psicológicamente que la persona está en una posición de objeto, que no se considera, no es un sujeto, no se considera una persona capaz de tomar decisiones, no desea, no siente, no elige. Son diferentes en qué situaciones nosotros podemos ver esto. Entonces nosotros cuando encontramos a la víctima, incluso la vamos a encontrar hasta toda su posición de su cuerpo va a ser un objeto, ¿sí? Toda su posición de un objeto, mira hacia abajo, no responde, si responde en forma monosilábica, o sea, por sí, por no, no es capaz de poder decidir ni siquiera de poder decir lo que está pasando, ¿sí? Y todo esto obedece a toda esta afectación que sufrió por el delito de trata, por el tratante, que tiene que ver con esta violencia, tanto física, sexual, psicológica, a la cual fue sometida, ¿sí? Entonces, bueno, una de las afectaciones que también fue sugerida tiene que ver con el síndrome de indefensión adquirida. El síndrome de indefensión adquirida, este concepto lo usó Martín Seligman, que más que nada lo utilizaban para experimentos que tenían que ver con evaluar la conducta, ¿sí? Lo utilizaban con animales. Entonces ellos, por ejemplo, ¿qué hacían? Violentaban a ese animal, por ejemplo, le hacían descargas eléctricas, y después llegaba un momento en que el animal dejaba de defenderse ante el ataque, ¿sí? Entonces, este concepto fue, digamos, trasladado a lo que serían las personas, y en lo que se observa en algunas personas, que justamente es esta situación, ¿sí? La indefensión adquirida tiene que ver con un estado anímico en donde la persona, o un estado psicológico, podríamos decir, en donde la persona no tiene control de la situación en la que se encuentra, ¿sí? En la que considera que cualquier cosa que pueda hacer no va a servir para poder defenderse de lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, justamente el resultado es la sumisión, en donde la persona, nosotros una de las cuestiones y que nos enfrentamos a la víctima, hay víctimas que no quieren denunciar. Entonces, nosotros por ahí decimos, bueno, pero lo que te pasó es tremendo, ¿cómo no vas a querer hacer una denuncia? O sea, no hay un enojo ante la situación vivida, ¿sí? Entonces, por ahí, si yo no entiendo estos procesos, no entiendo qué funciona, qué le pasa a la víctima a nivel psicológico, justamente voy a decir, no, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo no quiere hacer una denuncia? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos por qué la víctima funciona de esta manera, ¿sí? También, ¿qué pasa? O sea, llega un momento en que todo lo que ha utilizado, o sea, cuando sufrió violencia de todo tipo, fracasaron todos sus intentos por defenderse ante estas agresiones, ¿sí? Entonces, acá, obviamente, esto funciona se traduce en lo que es la baja autoestima de la víctima, en el autoconcepto, apunta a la destrucción total, esto que les decía en un primer momento, de lo que es la subjetividad, ¿sí? Entonces, la víctima se coloca en una posición de objeto, ¿sí? Nosotros cuando rescatamos a la víctima está en esta posición, y muchas veces la víctima no, incluso el hecho de pedirle a la víctima que realice un trámite es importante,
porque yo ahí le estoy pidiendo que sea un sujeto, ¿sí? La primera intervención que nosotros utilizamos en el momento del allanamiento, en el momento del rescate, es pedirle a la víctima que nos diga qué es lo que desea, qué es lo que quiera, qué es lo que quiere, ¿sí? Que esa víctima pueda decirme, si me quiere decir, bueno, quiero comer un sándwich, quiero, no sé, quiero hablar con mi familia. Entonces es muy importante respetar eso, pero pedirle a la víctima que desee, ¿sí? Ahí le estoy pidiendo a la víctima que salga de esta posición, que deje de ser un objeto, o sea, que nosotros vamos a respetar su decisión, ¿sí? Entonces, justamente esta intervención tiene que ver con la escucha respetuosa en el primer momento, ¿no? de esta víctima, en poder escuchar, en poder sacarla de esta situación, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco lo que tiene que ver con este síndrome de lo que es la indefensión adquirida. Después tenemos el famoso síndrome de Estocolmo, que sabemos, bueno, viene de este famoso robo a un banco en el cual las víctimas terminan enamorándose, digamos, o protegiendo a su secuestrador, ¿sí? Entonces esto es como un síndrome que es como un estado psicológico en el cual la víctima que es secuestrada, la víctima que también pasa en las víctimas de violencia familiar y de género, en la cual la persona es detenida contra su propia voluntad y va a desarrollar una relación de complicidad con el secuestrador, ¿sí? Nosotros desde la posición psicoanalítica, el síndrome de Estocolmo sería más que nada un mecanismo de defensa inconsciente de la persona, de la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque la víctima no puede responder a la agresión del victimario, del tratante, entonces se defiende ante la posibilidad de sufrir un shock emocional, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? A ver, esto un poco, yo sé que son de diferentes rubros, profesiones, no sé, no todos son psicólogos o psicólogas, así que por ahí el mecanismo de defensa es cuando el sujeto o la persona busca un mecanismo de defensa, o sea, son las defensas que tiene el yo, para evitar que haya una ruptura, ¿sí? Una ruptura a nivel psíquica que nosotros podríamos decir como, a ver, perder lo que sería la cordura, ¿no? Entonces, ¿qué hace el yo? Se defiende, busca diferentes formas de defenderse, o sea, como en este caso, para no entrar en un shock emocional, entonces produce una identificación con el agresor. Entonces, en este vínculo, en el sentido que el secuestrado va a empezar a tener sentimientos de identificación, de empatía, de simpatía, de agrado por su secuestrador, ¿sí? Esto se evalúa como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, justamente es propio de todo el proceso en el cual se ve involucrada la víctima, ¿no? De la víctima del delito. Por eso no podemos nosotros comprender, nosotros por ejemplo acá en la provincia de Salta, y esto también si vamos a lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? La violencia familiar y de género también tienen que ver con estos ciclos en los cuales la víctima pasa justamente de estos ciclos, en el primer ciclo donde aparece la violencia física, sexual, psicológica, y después aparece el perdón, el arrepentimiento, en donde la víctima vuelve a perdonar y cree que el victimario va a cambiar, ¿sí? Es todo este ciclo de la violencia. Nosotros acá, por ejemplo, en la provincia de Salta, tuvimos un femicidio dentro de un penal, donde la víctima fue justamente dentro de una visita en la cárcel, donde iba a visitar al victimario, y encima, con lo más grave de todo, que este victimario estaba preso por haber matado a la mujer anterior. Y ahí uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo la víctima no podía reconocer los niveles de violencia que tenía también esta persona, ¿no? Más allá de todas las fallas institucionales, ¿no? que hay, lógicamente. Pero si nosotros centrándonos en lo que es la víctima,
la víctima iba al penal y en donde, bueno, fue asesinada finalmente a encontrarse con el victimario, ¿no? Entonces obedecen a todos estos procesos que tienen que ver con los ciclos de la violencia y que tienen que ver con todo esto que ejerce el victimario sobre la víctima, ¿sí? Que realiza secuelas que tienen que ver a nivel psicológicas, ¿sí? Bueno, también lo que es muy común en las víctimas de trata es el trastorno por estrés postraumático, que este se origina al haber sufrido o observado un acontecimiento altamente traumático para la víctima, ¿sí? O sea, la víctima acá se enfrenta a la situación de muerte, ¿sí? Está en juego su vida. Entonces acá lo que sí se observan es que aparecen flashbacks, lo que se llaman imágenes, en donde la víctima vuelve a revivir el hecho traumático, todo lo que la lleve a la situación traumática, o sea que es al momento del delito, por ejemplo, pueden ser olores, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser personas, pueden ser colores, toda la experiencia sensorial que tiene la víctima queda grabada en la memoria, por lo que la víctima puede después estar o sea, una vez que superó esto, estar en otro lugar y de repente siente un olor que la lleva al momento traumático, que la haga, digamos, recordar esta situación de trata, va a volver a experimentar lo que es el trauma, ¿sí? Por eso justamente son sensaciones visuales, auditivas, táctiles que quedan profundamente grabadas en la memoria de la víctima, ¿sí? Bien. Bueno, acá un poco los síntomas del estrés postraumático se agrupan en 3 grandes grupos, que es la reexperimentación del evento traumático, justamente en sentimientos, sensaciones, en estos flashbacks, que son las imágenes asociadas por el sujeto, ¿no? A la situación traumática, pesadillas, bueno, todo lo que tengan que ver con reexperimentar nuevamente lo traumático. Otro bloque tiene que ver con el incremento de la activación, o sea, ya sea se observan las dificultades de conciliar el sueño, la hipervigilancia, o sea, estar atentos a todo, la sensación de inseguridad constante, también puede haber impulsividad, agresividad, problemas de concentración, conductas, y el tercer bloque, las conductas de evitación y bloqueo emocional, ¿sí? Donde hay una intensa evitación, huida, rechazo del sujeto a situaciones, lugares, pensamientos, sensaciones, hay una pérdida total de interés, aislamiento, un bloqueo emocional. Bueno, acá como para ir pasando, todos los síntomas que pueden aparecer también en la víctima son los ataques de pánico, la depresión, la ira, la agresividad, también el abuso de drogas, como encontrar una suplencia o encontrar un soporte tanto en el alcohol, en las drogas, para poder sobreponerse y tratar de evitar huir a la situación. Son diferentes síntomas que conductas de miedo, de evitación, que se producen por el estrés postraumático, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos enfrentamos nosotros? ¿Cómo realizamos la asistencia? ¿Qué debemos tener en cuenta al momento? Habiendo descrito los factores de vulnerabilidad, o sea, ya tenemos en claro quién es la víctima, ¿sí? ¿En qué condición? ¿Cuáles son estas condiciones de vulnerabilidad en las cuales yo tengo que tener en cuenta a qué víctima me estoy enfrentando, ¿sí? Y por otra parte, la afectación psicológica, en este caso que les comentaba recién con respecto al estrés postraumático, por ejemplo, tienen que ver con puntualmente necesitan de una asistencia psiquiátrica, donde muchas veces necesita la víctima una medicación, un soporte para poder reducir esos síntomas, ¿sí? Por supuesto que estos síntomas, y esto es muy importante, la asistencia psicológica sostenida en el tiempo, algo que es muy difícil porque la víctima
muchas veces no sostiene, no puede sostener a veces nada de su vida. Entonces, bueno, es muy complejo el tratamiento, pero si nosotros entendemos estas particularidades de la víctima, vamos a tener diferentes herramientas y vamos a entender y vamos a conocer cuáles son las mejores formas para poder asistir a la víctima, ¿sí? Bueno, en los temas de asistencia, bueno, nosotros acá en la oficina en la cual yo estoy a cargo, está constituida por un equipo profesional interdisciplinario, o sea, psicólogas, abogadas, abogados y trabajadores sociales, en los cuales, bueno, acá nosotros tenemos diferentes formas en las cuales puede llegar la víctima. Nosotros participamos en los allanamientos, entonces la asistencia es en la primera asistencia al momento del allanamiento de la víctima, ¿sí? En ese momento es importante poder abrir un espacio en la forma que la víctima llegó, si llegó a mi oficina, a mi lugar, o si hay una tercera persona que denunció y realizó, cómo llego hasta la víctima. Lo importante es poder realizar una escucha respetuosa de lo que me diga la víctima, ¿sí? Yo en el momento que estoy escuchando el relato de la víctima, no voy a juzgar a la víctima, no voy a hacer por ahí ciertas preguntas en las cuales yo haga sentirle a la víctima que estoy desconfiando de su relato, ¿sí? Después yo voy a tomar las precauciones y después, en el momento que fuera preciso, haré las preguntas que sean necesarias y obviamente con la evaluación que se va realizando con respecto al abordaje, ¿no? del caso puntualmente, porque muchas veces la víctima te miente. Nosotros, por ejemplo, en los allanamientos, me pasó muchas veces en que las víctimas me dijeron, no tengo nada que ver, yo estoy acá por mi propia voluntad, y después cuando empiezan digamos, a confiar, ¿no? A poder establecer esta relación y a darse cuenta que hay una posibilidad de protección y de salir de ese lugar, se acercan y dicen, no, yo necesito, quiero hablar, quiero contar cómo es mi situación. Entonces, por eso es muy importante poder escuchar a la víctima y no quedarme siempre con ese primer relato o con lo primero que puedan decirme, ¿no? Bueno, acá un poco contarles que nosotros tenemos procedimientos que son planificados, en los cuales recibimos oficios de las fiscalías, juzgados y fiscalías, y participamos en los allanamientos, y luego elaboramos informes técnicos que van dirigidos a las fiscalías federales y realizamos, como punto focal de la provincia, realizamos el seguimiento posterior a la asistencia a las víctimas. Lo que también, es muy importante el asesoramiento en los derechos de la víctima, ¿sí? Y que eso lo puede hacer un abogado, y si no hay un abogado, también conociendo la legislación, yo puedo asesorar a esa víctima y sobre todo pedirle, poder decirle en ese momento que no va a ser juzgada, ¿no? por una autoridad, que está siendo considerada una víctima, que no está siendo culpada por ningún delito, ¿sí? Eso es muy importante para que la víctima pueda tener la confianza en esta persona, en este agente del Estado que se presenta para poder ayudarla. Bueno, acá un poco nosotros desde el equipo interdisciplinario hacemos el asesoramiento, se acompaña a la víctima también a prestar declaración testimonial, o bien en cámara Gesell. Acá se realiza la declaración de la víctima en una cámara Gesell, que son habitaciones especiales que son videograbadas, en los cuales la víctima realiza su testimonio frente a una psicóloga. Y en ese mismo momento está siendo grabado su testimonio para las autoridades judiciales, ¿sí? Esto es para evitar lo que es la revictimización, o lo que decíamos nosotros de la victimización terciaria, ¿sí? Evitar que la víctima tenga que, sobre todo en el caso de las víctimas de explotación sexual,
el enfrentarse o tener que contar algo a un hombre, por ejemplo, es algo muy difícil, ¿sí? Es revictimizarla. Generalmente contra la figura masculina está muy dañado el vínculo, ¿no? Bueno, acá esto que les comentaba con respecto a la vulnerabilidad, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, se va a garantizar que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que impliquen esta condición de un sujeto pleno de derechos en pleno desarrollo de su personalidad, ¿sí? Entonces se pone en conocimiento puntualmente de el asesor de menores incapaces ante la presencia de una posible víctima del delito de trata, que sea menor de edad. En cuanto a elementos básicos del proceso de recuperación, lo primero que nosotros nos planteamos es el restablecimiento de la seguridad, ¿sí? Tenemos que planificar un plan estratégico psicojurídico. ¿Por qué digo psicojurídico? ¿Sí? Jurídico en el cual se habiliten todas las medidas de protección jurídicas para la víctima, como marca la ley, la legislación, y al mismo tiempo que esas medidas estén acordes a las capacidades y a las posibilidades psicológicas y a todas las condiciones de vulnerabilidad que tiene la víctima, ¿sí? Muchas veces, bueno, hay diferentes medidas como consignas policiales, fijas, en donde esa situación la coloca en una situación, digamos, en esto que la víctima quiere evitar, ¿no? Que todo el mundo se entere de lo que le pasó. Entonces, hay que elaborar siempre un plan estratégico. No todas las medidas son iguales para todas las víctimas y para todos los casos. En este caso nosotros contamos con refugios de protección de víctimas en los cuales la víctima ingresa al refugio siempre y cuando dé su voluntad para ingresar y se considere que es pertinente el ingreso, ¿no? Y otro punto tiene que ver con la promoción del dominio del propio destino, ¿sí? En este punto nosotros vamos a trabajar en que la situación de trata consiste solamente en que sea una situación, ¿sí? De la víctima, no que sea, no que implique un concepto o una definición de su vida, ¿sí? A nosotros nos interesa que la víctima no sea una víctima para siempre, ¿sí? Le tenemos que pedir que salga también de esa posición. Justamente en esto, ¿no? Que decíamos, poder lograr que haya un sujeto que desee, que pueda tomar sus propias decisiones, que pueda elegir, que pueda decir lo que le gusta. Todas estas cuestiones implican el poder cambiar de esta posición y esta anulación que realiza la trata o el tratante sobre la víctima, ¿sí? Y otro punto tiene que ver con el restablecimiento de los lazos y vínculos con los demás, ¿sí? Hay una pérdida total de la confianza de la víctima con respecto a todo su entorno. Entonces, es muy importante trabajar en este restablecimiento de los lazos, ¿sí? Y esto implica, bueno, en trabajar en un proyecto de vida que sea autónomo, que pueda tener una autonomía, o sea, ser independiente. Esto apunta a la reparación integral, o sea, la restitución plena de sus derechos, pensando en programas de educación, salud, de trabajo, todas las necesidades psicológicas, sociales, jurídicas, económicas, de seguridad, que implica la restitución total de los derechos de la víctima, ¿sí? Esta restitución de derechos, pensamos que es un sujeto o sujeta pleno de derechos, y estos derechos tienen que ver con la libertad, con la identidad, con la vida familiar, la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración o la búsqueda de un empleo, la devolución de sus bienes,
entre otras cosas, ¿sí? Bueno, esto un poco, ya creo que estamos en horario, no sé si los aburrí mucho. Bien, a ver, acá estoy leyendo, los síntomas se presentan todos, pueden ser algunos o ninguno, y esto también depende de las edades, educación, cultura, o algo más como un mecanismo de respuesta. Bien, sí, justamente estos síntomas se van a presentar de acuerdo a la persona, ¿sí? De acuerdo a la víctima. Tienen que ver con, mucho tiene que ver con las características de la víctima, que es lo fundamental. Bueno, si quieren abrimos ahora este espacio, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta? ¿Quieren realizar algún comentario? No sé si fui clara, si te aburrieron. Doctora, una consulta, licenciada, perdón. Quería yo saber el tema de en los efectos psicológicos en las víctimas de trata. ¿Qué pasa con estas personas, digamos, que han sido raptadas, pero no tienen esas situaciones de vulnerabilidad como las demás personas que han ingresado? ¿Tendrán los mismos efectos? Porque las personas que han entrado por temas de vulnerabilidad por causa, sabemos que han entrado a esa dinámica cíclica de maltrato, han sido atrapadas en ese espacio, pero también sabemos que como víctimas han sido en algún momento, son, como refería hace ratos también en la exposición, han llegado a ser leales, ¿no? Ante sus abusadores por mucho tiempo. Eso en el caso, digamos, de que han sido mujeres en todo caso con situaciones de vulnerabilidad, pero mi pregunta es qué pasa con las personas en el caso de que han sido adoptadas o secuestradas que no han tenido estas situaciones de vulnerabilidad, ¿llegan a tener esos mismos efectos, licenciada? Esa era mi pregunta. Bueno, Shirley, muchas gracias por tu pregunta. Con respecto a ver a las condiciones de vulnerabilidad, a veces no pensemos siempre que la víctima tiene que estar en condiciones de extrema pobreza, por ejemplo, o condiciones o de edad o de, bueno, diferentes condiciones preexistentes, ¿no? Que ya veníamos trabajando recién, pero siempre hay una condición de vulnerabilidad que quizás tenga que ver con condiciones psicológicas, ¿sí? En la cual la víctima se encontró en esa situación de vulnerabilidad y hubo un otro que se aprovechó de eso, ¿sí? Porque más allá que la persona pueda reconocer como esta situación, por ejemplo, pensando en la explotación sexual como algo voluntario, reconociendo, o sea, hay una cuestión de vulnerabilidad de esta persona que la coloca en esa situación, ¿sí? Y que estos efectos muchas veces quizás no aparecen en el momento, no van a aparecer como síntomas, quizás como, a ver, sí ante una persona que tenga mayores condiciones de vulnerabilidad, pero así a largo plazo pueden aparecer. O sea, el estrés postraumático a veces tarda un tiempo y aparecen, ¿no? Aparece en la falta de conciliación o dificultad del sueño, aparecen en pesadillas, aparecen en diferentes síntomas en donde hay algo de lo traumático ahí, ¿sí? Por eso es pensar, nosotros, a ver, en esto te comento un poco, nosotros acá en la pandemia, nosotros estuvimos en cuarentena, y se realizó un allanamiento en el mes de julio donde rescatamos 7 víctimas y el modo operativo que tenía el lugar era alquilaban departamentos temporarios que se utilizaban para generalmente para turismo, pero como estaba todo, estaba la restricción de la circulación por la cuarentena, o sea, no había nadie en la calle, estas chicas las habían captado y ellas iban, ejercían, podríamos decir que ejercían la prostitución porque iban a este lugar, pero tenían que dar la mitad de todo lo que ganaban al tratante, ¿sí? Entonces, si bien acá había una situación donde a nosotros nos preguntaban, bueno, pero había una restricción de su libertad,
la persona salía, entraba y salía a esos lugares, pero resulta que después habían ciertas amenazas que hacían contra estas víctimas, en las cuales ellas quedaban en esta condición de que decían, bueno, en el momento que yo deje de venir o deje de realizar esto, ¿qué pasa? Me amenazaban con mi familia, me amenazaban a mí, entonces esto es lo que yo cuando les hablaba al principio de estas nuevas modalidades que aparece también el delito, en donde a veces la persona no está totalmente secuestrada, o muchas veces la persona, esto que vos me comentabas recién, no hay una condición de vulnerabilidad, pero porque la persona naturaliza la situación de trata o naturaliza la violencia, ¿no? Que eso lo vemos mucho en las víctimas de violencia. Pero siempre hay una condición, por eso también hay otras condiciones de vulnerabilidades que pueden estar asociadas a otras características. Laura, si me permites, hay algunas preguntas en el chat que quisiéramos Sí. las vayamos resolviendo. Sí. Por ejemplo, la compañera Erika López nos pregunta desde el punto de vista del trabajo social, Sí. cuando se enfrentan al síndrome de Estocolmo, ¿cómo se debe apoyar a la víctima? Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos al síndrome de Estocolmo, obviamente que cualquier intervención que hagamos frente a ir en contra del agresor, vamos a obtener una respuesta negativa de la víctima, ¿sí? Porque en ese momento esa persona idealizó totalmente al victimario, ¿no? Entonces, obviamente que ese tipo de intervención no es conveniente cuando nosotros vemos que la persona se encuentra frente a, en esta posición, ¿sí? Lo importante es poder orientar a que la persona realice un tratamiento psicológico, buscar todas las líneas de acción para que se acerque a realizar un tratamiento psicológico, y eso va a ser, no lo vamos a poder hacer en una entrevista o porque no vamos a conseguir quizá nuestro objetivo. Lo importante es, a ver, como decir, por decirlo, no hacer la contra, ¿no?, a la víctima, sino escuchar pasivamente y que después en una terapia pueda ir encontrando, ¿sí?, esta forma de poder, donde, digamos, pueda desconocer esta situación, digamos, ¿no?, de reconocer, mejor dicho, esta situación del victimario. Bien, gracias. María Teresa Pacheco en el chat menciona, si las víctimas pueden convertirse en tratantes a pesar de haber vivido altos niveles de vulnerabilidad, es decir, cambiar de todo lo que tienen. Bueno, eso es un efecto y es algo que sí lo vemos justamente nosotros en este ejemplo que yo les comentaba recién, la tratante, digamos, como la cara visible de todo, era una mujer. Y esta mujer también había sido prostituida, o sea, ya no se prostituía porque ahora tenía otro lugar en la organización, pero justamente digamos, este circuito, podemos decir, como patológico, en donde la víctima, producto de este efecto, pasa de víctima a ser victimaria, ¿no? A poder pasar, digamos, y esto sí lo hemos visto nosotros también en diferentes causas, en donde en un primer momento la víctima la victimaria, perdón, fue una víctima, y después pasa a ejercer, podemos decir también, ¿no?, como una especie de venganza hacia los otros por todo lo que pasó, digamos, ¿no? Pero sí es posible que ocupen estos roles. Bueno, tengo aquí otra pregunta que me parece bastante interesante. Es, sí. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es la mejor manera de tratar con las víctimas de trata? ¿Qué métodos psicológicos se puede utilizar? ¿Cómo devolver la confianza a las víctimas? Creo que es bastante compleja la pregunta, y ahí yo le sumaría, considerando que existen diversos profesionales que trabajan atendiendo el caso desde el punto de vista psicológico, social, incluso jurídico, cómo debemos integrar las diferentes disciplinas, principalmente para devolverle la confianza a la víctima y obviamente obtener o lograr un proceso con resultados, un proceso judicial con resultados. Bien.
A ver, las intervenciones, sí, justamente en la asistencia nos enfrentamos desde las diferentes profesiones, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en la justicia, esto que yo les comentaba, en la justicia y el abogado tiene una figura como muy fría para la víctima, ¿no? Entonces, siempre aparece esta distancia que se crea, que es lo que nosotros no tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que poder brindarnos a la víctima, tenemos que pensar que vamos a acompañar a esa persona, es una escucha, esto que les comentaba recién, poder escuchar pasivamente, ¿no? ¿Qué significa esta? Podemos ser pasiva y una escucha activa, ¿no? En la escucha activa, yo estoy escuchando activamente, pero sin pensar en qué voy a responderle a esa persona, ¿sí? Evitar todas estas cuestiones de prejuicios que no vayan con la perspectiva de género, donde la víctima pueda sentir que estamos dudando de su condición de víctima, que estamos dudando de su relato, evitar todas estas cuestiones que obviamente esto en el momento, la confianza y también depende de cada víctima, ¿no? No todas las víctimas son iguales. Podemos tener una víctima que inmediatamente puede tomar confianza, otra víctima que no, cuesta un poco más, pero sí es importante, si bien no hay métodos, nosotros, como yo les comentaba, tenemos ciertos protocolos y uno de las primeras intervenciones, esto que yo les decía, ¿no? Está dirigida, y un poco esto lo digo muy en base a mi experiencia y a lo que yo vengo trabajando, es en poder pedirle a la víctima esta situación de poder preguntarle y decirle qué es lo que quiere, ¿no? Porque muchas veces nosotros rescatamos a la persona y aparece la parte judicial, aparece el juez, aparece el fiscal y el fiscal nos empieza a decir, a mí me pasa mucho esto en los allanamientos, tenés que hacer esto, tienen que hacer esto, o sea, y nos olvidamos de la víctima. No la escuchamos a la víctima, no sabemos si la víctima, por ejemplo, muchas veces nos pasa a nosotros que los fiscales quieren que ingrese al refugio, por ejemplo, y la víctima no quiere ingresar al refugio. Entonces, es muy importante cuando la víctima ve que nosotros estamos escuchando a la víctima, respetando lo que la víctima quiere, eso también es una forma de devolverle la confianza, ¿sí? Es muy importante y sobre todo, obviamente, al momento del rescate, al momento que la víctima se acerca, poder satisfacer todas las necesidades que son, digamos, básicas y de primera necesidad, ¿no? Lo que tenga que ver con salud, bueno, alimentación, vestimenta, de acuerdo a la situación que se encuentre la víctima en ese momento. Entonces, es muy importante poder realizar todas estas acciones que tienen que ver con esto y empezar a trabajar también para desnaturalizar la situación de trata, ¿no? Yo acá en la presentación, justamente, acá esto como para ponerles un ejemplo, acá les muestro, teníamos un caso que justamente es una víctima, es Jocelyn, que es oriunda de Bolivia. Ella en su país, bueno, la situación económica y social era insostenible. Era hermana mayor de 6 niños, a los 14 años se cruzó en su país con Graciela, una señora encantadora que le ofreció un trabajo, comida, ropa y casa, con la promesa de poder volver a Bolivia de visita a sus hermanos y con la ilusión de poder mandarles plata para su subsistencia, emprendió el viaje. Con 14 años se hizo cargo de los 3 hijos de Graciela, cocinaba, limpiaba, los llevaba al colegio, los ayudaba con sus tareas. Mientras estaban en el colegio, atendía el negocio que tenía la familia, en donde vendía productos de limpieza y limpiaba el local. Pasó un año, extrañaba a sus hermanos y a su mamá, entendía que no podía volver a Bolivia porque no tenía papeles. Un día, a raíz de una denuncia anónima, se realizó un allanamiento al negocio familiar y ahí rescataron a Jocelyn. Más tarde la llaman a declarar con la asistencia de una psicóloga y en su declaración ella dice: Graciela y su marido son como mis tíos, los adoro, ellos me dieron todo. No voy al colegio porque no quiero, me gusta trabajar. Mi sueldo me lo guarda mi tío porque yo no tengo dónde ponerlo, pero igual ellos me dan todo lo que necesito, comida, lugar para vivir, las cosas de higiene y la ropa.
después me lo descuentan del sueldo y listo. No estoy registrada como trabajadora porque soy menor de edad. Yo puedo volver a Bolivia cuando yo quiera, no volví porque no tengo papeles y mis tíos me explicaron que me pueden detener en la frontera, ¿sí? Bueno, en esta situación, que justamente es una causa de trata con fines de explotación laboral, esta joven la traen de Bolivia para acá, pero fíjense en el discurso de ella, ¿no? En el discurso de ella y su relato, este matrimonio son personas encantadoras, ¿sí? Entonces, acá vemos en este caso que hay una naturalización del delito de trata, porque esta persona no accedía al sistema de salud, no accedía a educación, tenía 14 años y no iba al colegio, y estaba viviendo una vida que no era una vida de un adolescente de 14 años, ¿no? Con todo el goce y pleno de sus derechos como debería ser. Entonces, por ahí, lo orientado frente a estas situaciones, a estas intervenciones, tienen que ver con poder, digamos, lograr, ¿no? También esta confianza, pero también el abordaje es muy importante, el abordaje psicológico, ¿no? De la víctima. Muchísimas gracias, Laura. Muy agradecidos por tu exposición. Creo que has aclarado muchas dudas, muchas consultas que teníamos de parte de los estudiantes que están pues especializándose un poco más en el manejo de lo que implica el delito de trata desde varios aspectos, ¿no? El jurídico, que ya lo hemos visto, y uno que es muy importante, el psicológico. Me gustaría, a nombre de la Defensoría del Pueblo, agradecerte tu colaboración. Es muy enriquecedor para nosotros contar con profesionales tan especializados en esta temática, que nos compartan sus experiencias. A los compañeros que están en el foro, comentarles que todo el material de la doctora López está disponible en nuestra plataforma, así como también vamos a subir esta presentación, si Laura nos lo permite, para que pueda ser de mayor estudio, consultas, incluso tal vez, Laura, se te puede hacer a tu correo institucional o personal que nos has proporcionado. El tema es muy amplio, creo que podríamos hablar todo el día sobre la mejor manera de atender a las víctimas y mejorar la atención que brindamos en nuestros países. Definitivamente la experiencia argentina y de otros países hermanos tiene que servir también para que en Bolivia podamos implementar mejor los mecanismos de apoyo a las víctimas, ¿no? Quiero agradecerte, Laura, nuevamente, y a los compañeros y compañeras que se encuentran finalizando ya casi este curso, alentarles a elaborar la tarea práctica que nos ha mandado la doctora Laura López, que se encuentra disponible en la plataforma, así como también resolver el examen. Recuerden todas y todos que tenemos el plazo hasta el día de mañana, antes de la medianoche, para subir la tarea, resolver el examen. Posteriormente, la licenciada Laura va a estar revisando las tareas y también la evaluación, y así también podría darse la opción de responder algunas consultas en nuestro foro del módulo educativo. Sin más que decir y agradeciendo esta jornada educativa enriquecedora, Laura, agradecerte la sesión. Muchísimas gracias. Tengan todas y todos muy buena tarde. Gracias, Laura. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos por quedarse hasta esta hora. Para mí es un placer compartir este espacio. Y por supuesto, sí, yo ahora les pongo en el chat, si no, Paola también tiene mi mail personal para que puedan realizarme cualquier consulta, lo que necesiten. Yo, por supuesto, estoy a disposición y bueno, también desde mi función también pública y aquí desde el Estado, para cualquier duda, cualquier consulta que ustedes necesiten.
¿sí? Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Yo les pongo mi correo electrónico. Y si no, a través de Paola pueden también contactarme, lo que necesiten. Y bueno, celebro mucho la iniciativa de Paola, de la Defensoría del Pueblo, de seguir capacitando a todos los agentes del Estado, ¿no? Es una posibilidad muy importante y bueno, es muy importante que ustedes estén aprovechando también este espacio. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Gracias, Laura. Hasta luego.